Ya. Entonces, bueno, nosotros ayer terminamos una muestra de cine y antropología que duró 2 semanas, una muestra que veníamos preparando hace un par de años. Y bueno, me adhiero a las palabras que dijo cuando terminó Andrea y Juan Pablo, que hablaron de disciplina, ¿cierto? Nosotros acuñamos, creo, en esta muestra el concepto de disidencia, o una antropología disidente a través de la imagen, del cine, más que nada. Y bueno, fue una muestra que en conjunto con Anita Doc, con Juan Pablo, que fue uno de los programadores, intentamos construir un espacio, ¿cierto?, de visionado de películas y conversatorios que duró, como les digo, 2 semanas. Les voy a mostrar el spot, es cortito, como para contextualizar un poco más o menos de qué se trató, como la personalidad de esta muestra. Esta muestra, como bien se le dice, llama Todas las Vidas. Lo que buscamos justamente es problematizar o de alguna manera elevar la categoría del cine y unirlo con el pensamiento antropológico, más que nada para superar ciertos supuestos disciplinarios que históricamente ha situado el cine, el audiovisual, como una cuestión instrumental, ¿cierto? Como una herramienta, ¿cierto?, para objetivar la realidad o para recopilar datos y después analizarlos, etc. Pero nosotros lo que quisimos hacer con esta muestra, y esperamos que se siga repitiendo, que se transforme, esperamos, en el festival el próximo año, es justamente pensar desde el plano de la creatividad y la disidencia, en el sentido de que pensamos que a esta altura, ¿cierto?, de la vida, del pensamiento, de la ciencia, de la escritura, ha dejado de ser, o sea, está en proceso, creo yo, creemos, de ser hegemónica, y hay muchas experiencias de todo tipo, artísticas y lingüísticas, que permiten comunicar y a la vez generar conocimiento. Entonces, esta muestra fue un poco en esa línea, y sobre todo desnaturalizar, ¿cierto?, en el ámbito académico. Bueno, como decía Nabil, hay ciertos sentidos comunes que están súper arraigados en la academia, en los departamentos de antropología, que ha costado mucho instalar esta idea del cine como un espacio, una dimensión de reflexión, de pensamiento crítico. Entonces, lo que ocurrió en esta muestra fue eso, películas y también conversatorios, que pueden mostrar imágenes, tuvimos muy buena concurrencia de público, y pudimos traer una invitada internacional, que es Carmen Guarini, que no sé si la conocen, pero ella, bueno, es antropóloga. Ella se doctoró con Jan Ruch, por ejemplo. Una de sus características interesantes como para poder pensar el cine y la antropología. Y bueno, ella docente, ¿cierto?, en la UBA, en el Magíster de Antropología Visual, y trajimos una retrospectiva de su obra y a la vez un seminario donde pudimos, los estudiantes y gente en general, público en general, pudo participar de 3 días de trabajo con ella. Y lo que se trabajó básicamente, lo que atravesó la muestra, fue esta idea de memoria y territorio. Es decir, lo que pudimos darnos cuenta que casualmente la programación, tal vez inconscientemente, y el seminario y las películas de Carmen atravesaron transversalmente la idea del concepto de memoria. Problematizar los distintos dispositivos que están al alcance, ¿cierto?, del lenguaje cinematográfico para pensar cómo pensarnos a partir de las prácticas cotidianas y las acciones concretas, esta idea de memoria que se asocia, ¿cierto?, al pasado o a lo museográfico. Y lo mismo, como decía Francisco
bastante, que me quedo dando vueltas, como esta idea de ampliar los marcos de la museografía. Nosotros también pensamos esto, ampliar los marcos de la representación, como si, por ejemplo, estamos en un contexto, ¿cierto?, en el Guaymapu, que el trabajo de la antropología visual, nosotros creemos que igual ha estado siempre secuestrado por una idea, una representación como del mundo mapuche, como con esta idea de salvataje, ¿cierto?, como una lógica de una antropología cultural muy primitiva, en donde se ve a los grupos indígenas como eso, como algo que hay que rescatar, poner en los museos, como si la vida, digamos, no fuera dinámica y ahora en el presente. Entonces, un poco para resumir, y no sé cuánto le conté, pero esta idea del presente, ¿cierto?, que estamos presentando de la antropología visual en Araucanía tiene que ver con eso, como pensar las imágenes y la incorporación del cine como una herramienta activa y sobre todo una herramienta política que ha dejado de... O sea, que nos permite pensar, por ejemplo, pensar la memoria y el territorio como una cuestión que no está supeditada solo a esta idea de salvataje, sino que pensar en las posibilidades del lenguaje, de la creación, como algo que está en el ahora. Y por otro lado también eso, como asociado a la idea de pensar nuevas posibilidades en la transmisión y construcción de conocimiento antropológico, también se problematizó en esta muestra la idea de lo colectivo y lo individual, o la idea de ¿cierto?, la creación cooperativa en contraposición o en vínculo con la creación individual, con la idea del autor. Y eso a nosotros nos pareció muy interesante igual lo que sucedió en esta muestra, porque hubo películas que eran creaciones colectivas, pero también hubo otras muy interesantes que eran desde la lógica del autor. Entonces en esa como dialéctica, ¿cierto?, se dieron cosas que nosotros nos ayudaron a pensar las posibilidades que se abrieron aquí en adelante para la antropología visual en la carrera, ¿cierto?, para los futuros estudiantes. Representar los procesos. Por ejemplo, Carmen Guarini, todas sus películas son películas que hablan sobre cómo insertarse en colectivos y que están funcionando, digamos. Entonces, hay una especie de problematización de la etnografía con la participación del cineasta, ¿cierto?, dentro de los colectivos, y cómo se puede representar la evolución de estos procesos políticos desde dentro, y eso nos pareció que era muy relevante para poder, por ejemplo, repensar las formas de enseñar cine y de enseñar antropología, porque siempre, como le he comentado, se ha asociado que siempre hay un pasado que es mucho más presente que el ahora. Y bueno, y por otro lado, la idea de la creatividad, del autor, ¿cierto?, de pensar al antropólogo como autor. Y en ese sentido, el cineasta también como antropólogo cineasta, como autor, es decir, que aprovecha, ¿cierto?, las herramientas que tiene, no solo para representar con la escritura, como veníamos diciendo, sino también desde la creatividad, desde incluso pensando en lo performático, ¿cierto?, como ya ampliando mucho más los márgenes, pero que en el fondo de eso estamos habitando un presente de creatividad que nos permite también pensar en la antropología, las antropologías desde la creación. Y bueno, eso fue el espíritu de la muestra, y eso es lo que estamos proyectando aquí en adelante, como ven el título de nuestra presentación, Antropología en el pasado y en el presente. Y eso, nos quedamos con la idea de una antropología disidente a través de las imágenes y del audiovisual. Eso, muchas gracias. Ahora sí, pasaremos a la ronda de preguntas. No sé si quieren pasar adelante. Eso, exacto. Preguntas, comentarios. En todo caso, quizás podemos comenzar con los invitados online. Juan Pablo y Andrea tenían preguntas. ¿Sí están escuchando? Sí. No escuchan. Sí. ¿Por este? Sí. ¿Lo escuchan? Sí.
damos la palabra Juan Pablo y Andrea, porque habían comentado que tenían una pregunta. Bueno, nada, felicitar y agradecer el espacio y también las exposiciones que lo hemos seguido atentamente. Lamentablemente, parte de los videos que mostraron ahora no los pudimos ver, no se podían proyectar. Pero tenía algunas preguntas respecto de la circulación, tanto para saber de qué manera han circulado los trabajos de estudiantes, si se han ido pensando ese tipo de cosas, y cómo los trabajos de los estudiantes podrían posicionarse en distintos espacios y plataformas. Eso por un lado. Y por el otro, el tema de la inserción dentro de los procesos curriculares, que me parece súper interesante, que sean como todos aspectos que estén ocurriendo en la universidad, entendiendo en Concepción. Sí. Acá en Arica no es así, en la Universidad de Tarapacá tiene antropología visual, pero como un electivo, que tiene como la lógica de los electivos, que tiene inconstantes, depende del inscrito cada año, y se hace con regularidad. Entonces tenía esas dos preguntas y después quería hacer una pregunta a Francisco, pero quizás podría, o sea, no sé si la hago el tiro o... Sí. Andrea, ¿no? La mayor parece que... ¿Puedo preguntar todo el tiro? ¿Como para que respondamos todo el tiro? Sí, pero antes quisiera preguntarle a Andrea, la segunda parte de tu pregunta no se escuchó bien, ¿la inserción dónde? Quería saber el tema que me parece que la inserción era en malla, y me parecía súper interesante que la Universidad de Concepción facilitara la posibilidad de titularse con un documento audiovisual. Quería saber si también está ocurriendo lo mismo en Temuco, cómo lo está recibiendo el resto como de los colegas y académicos en los departamentos de antropología. Es un poco como porque me parece súper interesante el tema como de poder como trazarse como un campo de antropología visual a nivel nacional que tiene como especificidad. Y lo otro, para Francisco, explique con procesos creativos, saber si hay otras fuentes como de creación para ti, si provienen del sueño o bien ¿qué pasa si no sueñas? Eso me preguntaba, si cómo se producen procesos creativos. Vale, entiendo que había otra persona preguntando, era Gracelio, ¿no? ¿No? No, yo no. Perfecto, vale. Estoy aquí escuchando. Vale, bien, antes de pasar a la pregunta específica para Francisco, bueno, Nabil y ustedes resumieron un poco la institución de la MAI, tuvieron el proceso, la circulación. No sé, con respecto a nosotros, podemos decir que nuestra experiencia en el laboratorio muy interrumpida por la pandemia, pero también potenciada por las oportunidades que se abrieron, básicamente son la circulación a través de los medios virtuales, las redes sociales, el canal de YouTube. Y claro, quisiéramos que tuviéramos más visualización. Nuestros practicantes y trabajadores, son Lucas también trabajó en los soportes visuales y plataformas visuales. Y no sé si Araceli podría apoyarme a mí también más si conoce otros circuitos o economías de circulación de los productos o de los procesos audiovisuales que hemos registrado. Eso, y con respecto a la inserción en la malla, bueno, lo que se acerca han sido electivos, realmente encuentro una fabulosa noticia de que nos cuentan de la República de Temuco y lo tengan en la malla. Es fantástico eso. Acá cae un poco en la lógica de los electivos, lo cual lo hace discontinuo. Y eso, no sé si eso lo ha abierto. No sé si estamos formales. ¿Aló? Sí. Lo de la malla ya, bueno, eso lo contestamos. La circulación, han habido distintas instancias, porque ahí nosotros tenemos, cuando tuvimos producción, cuando hicimos el diplomado, salieron 16 documentales,
cada año que se terminaba el diplomado se hacía un evento que era la muestra, y esa muestra era varios días después, en el mes de enero, con bombo y platillo en el aula magna de la universidad, 600 butacas. O sea, la primera, digamos, fuente de difusión, en algunos casos con mucha participación. Después, en relación al curso, sí, ahí es un poco más no había tanta discusión. Sin embargo, en el Departamento de Antropología se hacen las jornadas de antropología, que son cada 2 o 3 años. Realizamos en pandemia las 12avas, y en cada una de esas hay un espacio para la antropología visual. Y lo que hacemos ahí es justamente en esas jornadas también mostrar los trabajos de los estudiantes. En tantos estudiantes, después de ella colegas. Y algunas cosas los propios estudiantes suben a la